Señor les bendiga. Amén. Próximo domingo, ¿qué va a pasar? Fiesta de Navidad. Ahora ahí tienen el machete. Muy bien, fiesta de Navidad. ¿A qué hora? Bien, beba. Tenemos que venir temprano, ¿eh? Dice 19:30, vamos a empezar 19:30. ¿Sí? No es que 19:30, ¿no? Empezamos a las 21. 19. La propuesta es que esto que estamos viendo ahí, lo estamos recibiendo por Info Bautista, y hoy con la tecnología, antes eran papeles que uno entregaba y demás, pero hoy con la tecnología podemos hacer, digamos, con un clic, hacemos un reenvío y estamos enviando esta invitación a nuestros contactos. Lo ponemos también en el estado, en las redes, donde a ustedes les parezca, y tenemos que aprovechar esta Navidad para compartir el mensaje de salvación. La gente es más sensible, más dispuesta en estas fechas y tenemos que aprovechar como congregación cristiana para dar ese mensaje. Así que venga acompañado. Venga acompañado. Y nos estamos entonces encontrando, disfrutando. No es para cristianos, es para aquellos que escuchen el Evangelio. O sea que ese es nuestro deseo. ¿Se entiende? ¿Nada más para decir? Muy bien, vamos a lo nuestro. Ahora estamos en la serie que se llama Adviento. Es una serie que se vincula con preparación con las escenas navideñas, con los contextos de Navidad. Ahí aparece el mensaje en los primeros capítulos de los Evangelios, y acá habla del título, es renovar el compromiso, es decir, replantear en estas historias que vemos en los Evangelios como un mensaje para cada uno de nosotros, un mensaje para aprender algunas actitudes. Y tenemos el primer relato que aparece en Mateo 1, 18, que vamos a ver esta mañana. Dice el evangelista, así fue el nacimiento de Jesucristo. Así fue. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de la boda el Espíritu Santo hizo que quedara encinta. José, su novio, como era un hombre recto, quiso romper el compromiso en secreto para no manchar el buen nombre de la joven. Mientras pensaba en esto, se quedó dormido y un ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas casarte con María, porque el hijo que lleva en las entrañas lo concibió ella del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Algunas cosas culturales que tenemos que ver. En aquel tiempo, ponerse de novio, el desposorio se llamaba así, era como casarse. Legalmente era como casarse, ¿sí? Se veía de esa manera. Hoy no se ve de esa manera, pero en aquel tiempo se veía de esa manera. Lo cual había todo un compromiso, pueblo chico, infierno grande, había un compromiso en el pueblo, no solo las familias, sino que todos los ciudadanos, que todos participaban de la vida de todo el mundo, todos iban a todos lados, era así. La familia de José, la familia de María, había compromisos, había diálogo, había un montón de cosas que implicaba ese primer paso. Si una de las dos partes fallecía en el noviazgo, por decirlo así, se le llamaba viuda o viudo a la otra parte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, vean el concepto de fuerte que tenía la situación. Si alguien engañaba, ¿sí? Y acá vemos el caso, escucharon el texto, ¿no? Lo que tenía que hacer la otra parte era denunciar, porque esto es un compromiso comunitario. Tenían que denunciar eso, ¿sí? Y había pérdidas económicas, había un montón de cosas que pasaban, la vergüenza, un montón de situaciones, y a la persona que había engañado se le apedreaba. Eso era lo que se acostumbraba en esos tiempos. Entonces acá José
descubre que María está embarazada, no conoce toda la historia de María, que vamos a ver más adelante, y José no entiende esto del nacimiento virginal. En realidad nadie lo entiende, porque nosotros estamos 2000 años después, tampoco lo entendemos. Lo aceptamos por la fe, pero entender, ¿vos lo entendés? Yo no lo entiendo. Mirá, mañana viene una chica de adolescente, 16 años al colegio, y dice, estoy embarazada del Espíritu Santo. Usted se ríe, ¿o no? Pero José, y acá es algo que, hablando del compromiso, me llama la atención. José era un hombre recto que amaba de verdad. Porque ¿qué pasa cuando suceden estas cosas que son extremadamente dolorosas e imperdonables? Son imperdonables. Que una de las partes me traicione. ¿Sí? Pero José era tan íntegro, tan recto, era una persona que amaba tanto a María, que a pesar, porque él no sabía la historia, a pesar de que pensó que María la había traicionado, José la amaba tanto que dice, yo no quiero que a María la apedreen. Si vos sos amigo de José y estás en un bar tomando un café, por no decir otra cosa, le decís, no, pues José te engañó. ¿Cómo no lo vas a denunciar? Dice, yo la amo. Pero te engañó, pero yo la quiero. Entonces José pensaba una forma de explicar esto y que María zafe de esta situación. Y dice el texto que mientras José estaba pensando, porque no se le ocurría una idea, porque todo el mundo se entera de todo, dice, se durmió. Y ahí aparece el Señor dándole el mensaje, explicándole la verdadera historia que él no conocía. ¿Qué sucede cuando uno siente, y hablamos el domingo pasado de eso, una traición de alguien querido? ¿Qué sucede dentro de nosotros? Cuando personas se manejan por impulsos, deciden cosas de manera impulsiva, te transmiten mal las cosas, te dejan. ¿Qué sucede dentro tuyo? José era recto, y eso es lo que el texto remarca, y tenía intenciones de pureza, porque era una persona abierta a escuchar la otra versión. Saben que nosotros no tenemos apertura para escuchar la otra versión en muchas situaciones. Nosotros recibimos una información, una noticia, alguien nos cuenta algo y enseguida nuestra cabeza cree una cosa y creemos que está bien lo que creemos y creemos que lo que nosotros interpretamos es correcto y creemos que nuestro punto de vista es el acertado y hacemos nuestro juicio sobre la situación. ¿Sí? Y después tratamos a la persona según el juicio que tengo en mi cabeza, sin conocer un montón de cosas. Entonces, José no. José agarró y José abierto. A ver, el Señor me quiere decir otra cosa para que yo lo pueda entender. Y le revelan sueños y él acepta con humildad la dureza de tratar a un hijo que no es el propio. ¿Sí? Todas las mujeres desposadas en aquel tiempo pasaban bien y llegaban al final, después se casaban y tenían esas... Ustedes no saben lo que era la fiesta de casamiento, una semana de celebración, tenían la puerta abierta, venían los vecinos, era una cosa, era todo un festejo de pueblo, ¿sí? Todo truncado, todo frenado, todo cambiado por otra realidad. Y uno se agarra y puede decir, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no al otro, no? Porque nosotros en Navidad ponemos el pesebre, ponemos a José y a María, vemos esa foto, qué lindo, ¿no? Pero hay dos personas que sufrieron por ser lo que fueron para Jesús. No la pasaron bien. Entonces, cuando uno permite pensamientos negativos por una noticia que recibimos, que no está cotejada de una manera perfecta, si seguimos creyéndonos eso que a principio lo escuchamos y nos parece,
y no estamos abiertos como José, bueno, nuestros diagnósticos van a ser desacertados y vamos a tratar a otras personas de una manera dura. Hay que aprender a blindar o anclar la mente en la confianza en que Dios maneja los hilos de una manera saludable. El mundo de José parecía que estaba en caos. Sin embargo, José confió en la versión que le dio Dios. Pero ¿cómo es esto, Señor? A ver, explícame, que quedó encinta por el Espíritu Santo. Mirá, José, hay cosas que no se pueden explicar. Entonces, yo confío en lo que vos decís. Yo confío. Eso es blindar la mente. Eso es asegurarse que mantener puro nuestra manera de pensar. Eso es asegurarse de que yo tengo pureza mental, de que no voy a permitir de que mis maneras de ver las cosas y mis oscuridades sean las que manejen las decisiones de mi vida porque a mí me parece, lo siento. Entonces la decisión de José fue tomada basado en lo que le dijo el ángel. Después aparece María. En realidad primero fue a María la cosa y después a José. María estaba tranquila en sus quehaceres y se le aparece un ángel, que le dice, no tengas miedo María porque Dios te ha concedido su favor, vas a quedar embarazada y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús. Acá tenemos la otra situación. María, como cualquier ser humano, dialoga con el Señor preguntándose cómo va a ser esto. Porque la mirada de Dios es diferente a nuestra mirada. Es más, la misma Escritura dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que Él ve todo el cuadro, todo el panorama, y vos ves una experiencia chiquitita en un acontecimiento de tu vida, y Él ve todo, Él ve el principio, Él ve el pasado, Él ve el futuro, Él ve todas las cosas. Entonces María le pregunta, bueno, ¿cómo va a ser esto? Pero me llama la atención que María, una característica, José era recto y María una persona reflexiva, no impulsiva. ¿Sí? El Evangelio relata muchas veces, sobre todo en los primeros capítulos, que es cuando son protagonistas José y María. Después desaparecen porque Jesús toma el protagonismo, ¿no? Y aparecen algunas pinceladas de ahí, de María y de José. Porque José muere joven, y después aparece María en la cruz y eso. Pero María dice, todas las cosas que iban sucediendo y que Dios le iba diciendo, las guardaba en su corazón. Esto es saludable. ¿Saben qué es bueno? Tener reflexión. ¿Sí? No es escuchar una cosa y basarse en un sentimiento. Es decir, reflexionar. Bueno, esto que está diciendo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que modificar? ¿Cómo tengo que manejar mi vida? Y el Señor le dice, mira María, te voy a dar un ejemplo, un testimonio. ¿Por qué va a pasar esto? Porque ¿te acordás de Elizabeth, familiar tuyo? Ella, a pesar de que es mayor y a pesar que es estéril, va a dar a luz un hijo, va a ser el precursor del Mesías. Entonces María dice, bueno, esto sí que es milagroso. Si a una mujer mayor le pasa esto y es estéril, le pasa esto y queda embarazada y recibe... Bueno, entonces yo puedo... Entonces ella reflexiona, dialoga, comparte, y transmite todas esas cosas a Dios. Entonces aparece ahí Zacarías, el papá de Juan el Bautista. ¿Cómo fue la historia también de este precursor? Zacarías era un religioso abierto a las cosas de Dios, sensible, anciano, y según la religión judía le tocaba un turno a cada uno de estas personas por año, entrar y hacer el sacrificio por todo el pueblo una vez por año, y ahora le toca a Zacarías. Cuando está haciendo todo esto, se le aparece un ángel y le dice que su esposa va a quedar embarazada, que le tiene que poner Juan,
o sea, le facilita la cosa, ya le dice que el nombre que tiene que poner, que significa Dios tiene misericordia. Y no solo eso, sino que también le expresa qué va a ser esta persona. Y Zacarías, distinto a María, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Soy anciano y empieza a razonar con la lógica humana. Yo soy anciano, mi esposa es anciana, es estéril, ¿cómo va a pasar? Y empieza como a dudar. No es la misma reacción que tuvo María de preguntar, y frente a la explicación, María acepta. Zacarías no, cuestiona. Y acá esto lo compartí con alguien la semana, me llamó la atención. Hay cosas en la Biblia que llaman la atención, que parecen duras. Y le dice, mira, yo soy el ángel Gabriel, estoy en la presencia de Dios y el Señor me envió, dice, para darte esta noticia y para decir lo que va a suceder. Y te voy a decir algo, Zacarías, por esa duda, vos no vas a hablar hasta el día que Juan nazca. Duro. No creíste en la palabra de Dios, las cuales se van a cumplir en su tiempo. Y ahí sale Zacarías, impresionado en esa foto que vemos, y no podía hablar. Duro. Contexto duro este de la Navidad. Contexto duro. Pues aparece María que va a visitar a Elizabeth y tienen ese encuentro ahí. Contexto duro. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿hay áreas en nuestra vida que están limitadas por una falta de confianza en lo que Dios dice en su palabra? La realidad que vos estás viviendo es tan dolorosa que vos no permitís que la palabra triunfe sobre eso que te está pasando en tu corazón. ¿Sos esa persona que busca siempre explicaciones o sos esa persona que acepta el plan de Dios? ¿Qué pasaría si Dios interrumpiera un plan, como en este caso de María y José, y nos pidiera algo que hiciéramos sacrificialmente, donde está en juego un montón de cosas? Lo que dicen los demás, lo que piensan los demás, la incomprensión de la gente. ¿Qué pasaría? Dios está interesado en usar personas que simplemente confíen. Y el nacimiento de Jesús, dice, ocurrió en Belén, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Otro sacrificio. El embarazo de María está avanzado y ellos viven en Nazaret. No hay ni subte, ni tren, no hay nada. En burrito. De Nazaret hasta Belén hay 120 kilómetros, más o menos. Calculan, y en el estado que estaba María, que iban a demorar 7 días de viaje. Ahora, si el ángel se le aparece y le dice a José, José, anda a Belén para que nazca Jesús. No, 7 días viajando. ¿Por qué no nace acá? Bueno, más allá que estaba la profecía, pero ¿qué hace? Hace que un emperador, y dice Lucas, que pone en el corazón de los reyes, y este es el misterio que Dios nos revela, que él puso en el corazón de ese emperador una idea y estableció un censo donde cada uno, para ser censado, tenía que ir a su pueblo de origen. Entonces, José y María tenían que ir a Belén sí o sí. No había otra. Entonces yo cuando hago esto empiezo a usar mi imaginación. Nosotros tenemos que hacer un viaje acá, no sé dónde, ponemos GPS, cuánto tiempo lleva, si hay lugar para parar, dónde paramos, vamos a parar que estamos cansados, o no. Che, este auto no tiene aire, tiene que tener aire acondicionado. José y María, 120 kilómetros arriba del burrito, embarazada. Y van
y van. Ahora, yo estoy ahí, está por nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de los cielos y la tierra. Mínimo, un lugar para que nazca Jesús. Mínimo. Vos vas a alquilar algo de vacaciones y decimos típicamente hombres de fe y las fotos engañan. ¿O no decimos eso? Dice, y vos entonces llamás a uno, dice, no, quédese tranquilo, funciona todo bien. Entonces vos agarrás y le decís, ¿el colchón cuánto se lo cambiaron? ¿Vieron todas esas cosas que preguntamos nosotros? ¿Usted no pregunta eso? Lleva el colchón, ¿cuánto se lo ¿Hay aire acondicionado? ¿Hay esto, hay lo otro? ¿Hay televisión? Esta es típica de vacaciones de gente que no sabe descansar. Luis, ¿hay wifi? Ah, no, entonces no, yo era ahí. Estás de vacaciones, ¿para qué querés wifi? Entonces va María y José, llegan y cuando llegan, María, en el momento que llegan, María está por tener a Jesús. Censo, donde está todo ocupado, no como ahora que en vacaciones te dan la... ¿Qué querés alquilar? Ahí tenés todos lados, ¿no? Censo, está todo ocupado. Entonces, imagínense la desesperación de José. Este hombre vivía de estrés en estrés. ¿Sí? Y José va a un hospedaje, pregunta, y dice, acá no hay lugar. Pero mi señora está por tener a luz. Y bueno, es un problema tuyo. ¿Sí? El amor del Señor, ¿no? Y va y recorre todo y no hay por ningún lado, hasta que no dice el Evangelio, pero alguno se compadeció y le dijo, bueno, mirá, allá abajo está el estacionamiento. Ahí podés decir, acá Jesús. Y va José. Me llama la atención, hermanos, no hay expresiones relatadas por la Biblia de que José y María tuvieran algún reclamo a Dios por esto. Miren que en la Biblia aparecen muchas de estas cosas. ¿Por qué me permites ver esto, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Hay muchas de esas cosas, ¿eh? Y están escritas. La Biblia no esconde nada de los héroes de la fe, los pone ahí. Pero no aparece nada de María y José. Nada. Ni una mención. Dos adolescentes con esta madurez. Entonces es el grito de Navidad que te dice, mirá, estamos en Occidente, todo es luces, todo lo otro, todo es fiesta. Pero mirá, el contexto de la Navidad habla de gente comprometida con el Señor, dispuesta a sacrificar lo propio para que otros reciban al Salvador. Esa es la historia de Navidad. Históricamente este pesebre tenía todas las cosas en contra. Había poca humedad, había mucha humedad, había poca luz, había el lugar de nacimiento, era un cajón de madera de todas las cosas que comían los animales, no había manta, no había nada, había eso ahí, había olor, feo olor. Todo eso. ¿Y dónde está? ¿Y cómo le mando un WhatsApp a la partera que estuvimos teniendo la clase de preparto? No había partera, no había clase de preparto, no había nadie que con un bisturí, no había nada. Nada. Y ahí están José y María en esta situación. El Evangelio nos dice que el mensaje de Dios es un mensaje de no agarrar y pelear por cosas, sino de despojarse para que otras personas reciban la bendición. Y dice que el apóstol Pablo que el Señor, siendo el Rey de Reyes, descendió y se humilló haciéndose hombre, pero estando en la condición de hombre no vino acá y dijo, bueno, voy a hacer y voy a ocupar el trono de Herodes porque me corresponde, porque yo creé todas las cosas. Dice, estando en la condición de hombre, bajó, se hizo esclavo. Hayan ustedes esta actitud
que tuvo Cristo Jesús. Nosotros queremos subir, 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 subir para ser. Y Jesús dijo, no, el ser no tiene nada que ver con subir o con bajar. El ser tiene que ver con una actitud. El desprendimiento. Hay un cuento que dice que en una cena navideña sobró un pedazo de, es un cuento, un pedazo de torta de chocolate que daba uno solo. Y acá nosotros en Occidente decimos, el último que lo come que se casa, ¿no? ¿Cómo es eso? Esa cosa bruja. Y estaba el pedazo de torta, pero también está el orgullo frente a ese pedazo de torta. Es una tontería. Pero aparece, ¿quién quiere este pedazo de torta? Entonces hay uno que lo quería, pero no dijo que lo quería, porque los demás, ¿qué van a pensar si él lo quería? Y había otra persona que dice que me gustaría, pero voy a quedar como... Entonces la historia es que esta mujer guarda el pedazo, lo pone, y estas dos personas que querían se sienten mal porque no se animaron a decirlo. Entonces el cuento dice, desnuda que dentro de nosotros hay una pelea por querer cosas. Hay una pelea por conseguir. Pero a veces por fuera mantenemos una imagen que no, voy a quedar. Pero dentro, y no manejamos lo que hay adentro, que es, hay que tener autenticidad entre lo de afuera y lo de adentro. Hay que tener coherencia entre lo que digo y lo que pienso. Entonces, si vos tenés ese deseo de ese pedazo de torta, decilo. Si vos tenés un problema, comentalo. Si vos querés conversar, si necesitas ayuda, pedila. No te manejes por otras cosas. Apegarse a una imagen no va. Dejar que otras cosas dominen tus decisiones tampoco. Entonces el desapego es fundamental. El desapego tiene que ver con no identificarme por los logros, sino identificarme por quién soy en Cristo. Vayan ustedes esta actitud que tuvo en Cristo Jesús. No me identifico por lo que logré. ¿Se entiende? Segunda lección de la Navidad, la gratitud. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios todo el tiempo. Y la gratitud es el antídoto, dijo alguien, más poderoso con una persona que está desalentada por lo que encuentra en su corazón. La gratitud es, miro hacia afuera lo que Dios me dio en lugar de ver mi incapacidad de alcanzar eso que Dios, de que eso es lo que me va a dar Dios. Yo no soy capaz ni meritorio para alcanzar eso. Entonces, si yo me quedo mirando eso, que no soy meritorio, yo tengo que agradecer porque Dios me lo da a pesar de que no soy merecedor. Mirarse si soy merecedor o no soy merecedor no es conveniente para la gente que quiere vivir libre. Rumiar internamente si lo merezco o no lo merezco tampoco sirve. Porque el Evangelio no tiene nada que ver con el mérito, tiene que ver con el amor al que no lo merece. Entonces el mensaje de Navidad es, gracias Señor, porque como que no lo merezco, vos me diste la luz para entender este mensaje y enviaste a tu Hijo. No estoy obsesionado por las cosas, ni por lo que merezco o no lo merezco. Estoy agradecido por lo que vos sos. Y si me toca sufrir algo por la causa del Señor, es parte del llamado. ¿Sí? Seamos tan exquisitos y delicados en reclamar cosas inferiores. Yo comentaba, el segundo jueves de cada mes estamos con un grupo dando unas charlas, un grupo de pastores. Y yo estaba dando la charla y eso, y había yo no sé quiénes son. Me voy conociendo, pero las caritas ahí en Zoom no se ven bien. Entonces, había
detrás había ladrillo, muy humilde, una casa de una mujer. Y ella escuchaba con atención y demás. Bueno, terminamos la charla y esta chica habla, se llama Daniela, y dice, yo estoy en el campo misionero en el Amazonas. Entonces, María José, ¿no? Y dice, estoy acá por llamado de Dios y el Señor me llamó y dice, y usted lo que está diciendo, pastor, sobre esto y lo demás, hay mucho abuso sexual. Yo voy a visitar una casa, hay abuso sexual, y por todos lados. Lo normal es eso. Y hay momentos que quiero decir, no aguanto más. Y me subo en un barco y hay una anaconda que a veces lo da vuelta porque me quiere comer. Entonces yo estoy orando al Señor para que no pase eso y pueda llegar a destino. Y yo estoy dando desde la cómoda Buenos Aires un mensaje sobre servir al Señor. Y enfrente esta mujer está orando para ver si llega. Señor, yo oro, digo, me voy a la costa, que no haya tránsito. Las oraciones de que usamos al Señor, y el Señor me mira y dice, no entendiste el Evangelio. Mirá, Daniela. La gran lección de la gente que acepta como María y como José. La gran lección de personas que dicen, hágase conforme a la palabra del Señor, dijo María. Si el Señor quiere esto. Y José dijo, esto es lo que dice el Señor. Bueno, yo me voy a hacer cargo de Jesús. Y Daniela, hermana, y yo casi me emocioné y digo, hermana, la verdad que usted es un testimonio viviente de los héroes de la fe. Y dice, ¿qué hace ahí? Acá hay gente que no escuchó nunca el mensaje de Jesús y el Señor me trajo a este lugar, en el Amazonas. El jueves termino ahí el Zoom y digo, Señor, perdóname por ser desagradecido y caer en la obsesión del mérito, del logro. Si no te conformó lo de María, ¿conoces a Johnny? Esta mujer cuando era adolescente tuvo un accidente y quedó cuadriplégica. Y en esa enfermedad que quedó cuadriplégica, el novio la deja, porque yo no me voy a casar con una mujer cuadriplégica como vos. Entonces la deja, la abandona. Las amigas no la iban a visitar como antes. El discapacitado sufre. Entonces Johnny empieza a dudar del amor de Dios, porque choca yo tuve un accidente y me voy a quedar así. Y todavía agarra y dice que vinieron a visitarlo muchos pastores que dicen cosas que Dios no dice, que después de esta oración te vas a levantar y vas a caminar como antes. ¿Ven esas cosas que dicen algunos? ¿Dónde sacás eso? ¿Quién te llamó a decir? Entonces oraron, le ungieron, hicieron todo lo que vos, ayunaron, hicieron todo lo que vos querés. Pero yo ni llegó así. Cuando yo canto, o cantamos hace años, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol se llega a oscurecer y no brille más, igual confío. Te soy sincero, la canto. Pero ¿qué pasa cuando el sol se oscurece? El canto se prueba. Ahí se prueba. Vos estás cantando, Luis, bueno, pero ahora hay que confiar. Y yo hace 24 años estaba en un congreso, 24 años atrás estaba en un congreso donde Johnny dio su testimonio. Yo estaba sentado ahí y la escuchaba a esta mujer. Está casada y escribió más de 52 libros, pinta con la boca
tiene un ministerio para discapacitados, y una vez que terminó de dar el testimonio, pasa una persona peor que ella y dice, la única persona que nos visitaba con amor y comprensión era Johnny. Los otros venían y se notaba que querían irse rápido. Cuando usted va al hospital, se nota cuando quiere irse rápido. Y ve a visitar a mi amigo que está enfermo, pero se nota cuando se quiere quedar de corazón o cuando se quiere ir rápido. Y ella nos escuchaba. Y muchos de los que estamos acá pensamos en suicidarnos. Pero el Johnny nos habló del amor de Dios y nos entregamos a Cristo. Claro, los planes de Dios no cuajan muchas veces con nuestros planes. Ser cuadriplégica para ganar discapacitado, ser María para llevar a Jesús. Todo lo que yo espero es un cristianismo que cuaje con lo que yo quiero. Pero a veces suceden cosas que nos desorbitan. Y yo en el fondo digo, Señor, me amás a pesar de esto que estoy viendo. Sos bueno a pesar de esto que estoy viendo. Porque la palabra es fiel y es verdadera. Y Johnny no tiene ningún resentimiento contra Dios. No es política lo que vamos a hablar. Pero este hombre también sufrió. Estemos o no estemos de acuerdo, no vamos a meternos en eso. Pero Nelson Mandela estuvo 27 años de prisión por defender el derecho de los negros. Para que los traten igual que los blancos en su país. 27 años. ¿Por qué? Por defender. ¿Qué robó? Nada. ¿Qué crimen hizo? Ninguno. 27 años ahí. Y en la prisión reflexionó muchísimo sobre su vida y sobre lo demás. Y cuando fue libre, él dice, la reconciliación es más poderosa que el rencor. Por lo tanto, yo no voy a tener rencor con aquellos que me metieron acá 27 años. Yo voy a reconciliar para que los blancos y los negros convivan. Y hay una película que yo cada vez que la veo, no me acuerdo el título, pero está la vida de él. Morgan Freeman hace de Nelson Mandela, donde aparecen diferentes oportunidades y él trata de mezclar al blanco con el negro a como dé lugar. Pues somos uno solo, tenemos una sangre roja, todas esas cosas. Y este hombre vivió aceptando el perdón como un estilo de vida. Ahora, lo que me llama la atención, tenía un mandato de 5 años y le dijeron, no, Mandela, quédate. No, la ley dice 5 años son 5 años, no se quedó. Una persona ubicada, que hasta el día de hoy refleja un espíritu de humildad, de amor y de que vivió en un pesebre 27 años. Y a pesar de ese pesebre, Mandela sale para salvar a su nación. El último cuadro de la Navidad. Y cerramos con esto. Los pastores que estaban en la colina no eran los candidatos para recibir el mensaje. Los pastores eran despreciados por los religiosos porque trabajaban con la suciedad de los animales. Los pastores tenían olor a oveja y olor a bicho. Los pastores eran personas que hacían algunas cosas corruptas también, algún negocio por ahí. Los pastores eran solitarios. Los pastores no podían entrar en el templo porque los pastores no son dignos, eran ignorantes. Quiere decir que ellos estaban siempre ahí aislados, lejos. Pensá en gente aislada. Lejos, en una montaña, cuidando al rebaño. La gloria de Dios no es como la gloria de la televisión. La gloria de Dios va
al que se siente aislado y solitario y despreciado. La gloria de la televisión va en aquella persona que le da rating en su reportaje. Vos te metés en una casa, está no sé cuánto tiempo ahí, salís y todo te dice, gloria, 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 te hacen reportaje. Al año siguiente pasás por la calle y nadie te... La gloria de la televisión no tiene nada que ver con la gloria de Dios. Dios se glorifica en aquellos que están sufriendo separación. Dios se glorifica en aquellos que son despreciados por los demás, por su condición social, económica, lo que vos quieras. Dios se glorifica en ellos. Y les trajo el ángel un mensaje, porque no era un angelito solo, vinieron todos cantando ahí, un coro de ángeles, estaba el cielo negro, se puso todo luminoso. Gloria a Dios en las alturas. Y esto que lo hemos tergiversado, buena voluntad para con los hombres, no para los hombres de buena voluntad, que lo decimos nosotros, no dice ese el texto. Buena voluntad para con los hombres. La generosidad de Dios para el que no lo merece. La buena voluntad para conmigo. Vayan a Belén y van a ver a María, a José y todo lo demás. Y estos pastores no son los candidatos para predicar el Evangelio, porque nadie los escucha. Pero la gloria de Dios se apareció a ellos. Y van ahí y ven a María y a José y cuentan todo esto. Y María dice, guardó todas estas cosas en su corazón. Obvio, ¿qué esperabas, María? Vinieron la gente que no esperaba. Y Dios del cielo dice, así soy yo. En Navidad, yo no vine a sanar a los que se creen sanos y justos. Yo vine a sanar a los enfermos. No tengo acceso a la gente que se cree que tiene todo resuelto en la vida. Yo vengo a salvar a la gente que está quebrada y dolida. ¿Por qué? Porque el que tiene esa mentalidad no va a aceptar a un salvador. Qué difícil es que entre un rico, decía, en el reino de los cielos, decían los apóstoles, porque tienen todo resuelto. Dice, no, los ricos pueden entrar. El tema que tienen que verse como carenciados. Cosa difícil para un rico. Navidad es un mensaje de compromiso. La pregunta que uno se dice es, ¿con quién estoy comprometido? Porque nosotros podemos decir con Dios y todo eso, pero yo tengo que analizar en profundidad si yo estoy comprometido de verdad, integralmente con el Señor. El compromiso se debe a la confianza. ¿Confías en el Señor? ¿Confías que Él tiene un plan? ¿Y que te va a usar? Amén.